radio, en televisión, a la Moglia en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia, lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Entonces vamos a hacer referencia en primer lugar, con un lenguaje muy complicado, textual, de lo que fue para mí la Biblia de la psiquiatría, el Tratado de Psiquiatría de Enrique Ey. Él era un médico catalán que durante la Guerra Civil se fue para Francia y allá se llama Henri Ey. Se escribe Henri Ey. Y esta versión española, con prólogo del maestro López Ibor, que es el mejor psiquiatra, o era el mejor psiquiatra de España, es de 1963, aunque la publicación en México llegó en 1966, y nosotros lo usamos como libro de estudio durante la especialidad un año después. A partir de 67, este fue el libro que constituyó para mí, para mis compañeros, la base fundamental del conocimiento teórico de la psiquiatría. Y en su semiología, que es el estudio de los síntomas y de los síndromes, hay un capítulo de trastornos de la personalidad. Curiosamente, este gran capítulo de trastornos de la personalidad ahora sigue existiendo, pero con otros nombres y otras descripciones, hablando de trastornos que hemos hablado aquí, como el trastorno de personalidad histérica, por ejemplo, el trastorno de personalidad por dependencia, el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad por evitación, el histriónico, el narcisista, etc. En aquella época, el libro de Enrique Ey decía que estos trastornos a veces se trataban de anomalías caracterológicas, es decir, de modalidades de reacción individual, que constituyen las características del individuo, que pueden ser algunas anormales, reprobables, invariables y molestas en las relaciones sociales. ¿Qué quería decir con esto? Ahora vamos a la interpretación. Que cada uno de nosotros tiene una caracterología, un carácter peculiar que nos permite reaccionar de una forma personal, individual, singular ante algún hecho. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan muchos mexicanos frente a un domingo o un sábado que haya fútbol? Pues muchos reaccionarán yendo muy temprano o enviando a sus esposas o viejas, como ellos les llaman, al supermercado a comprar cervezas, papas, cacahuates y cuanta cosa se les ocurra, para permanecer aplastados, sin ir ni siquiera al baño, frente a un aparato de televisión porque va a jugar alguien. Puede ser los Pumas, el América o el partido de sus preferencias, el equipo de sus preferencias. Así reaccionan ante un domingo de fútbol muchas personas. Usted que nos escucha puede reaccionar con indiferencia, ni siquiera tener una idea de que hay fútbol. Y la reacción de usted el domingo a las 12 es acudir presurosa a misa, a aliviar sus sentimientos de culpa o a cantar o a bailar esta danza, ¿cómo se llama? Si está con los cristianos, ¿cómo se llama la dancita esta? Caballo dorado. Caballo dorado. Caballo dorado. O bien reaccionará como yo, con un despliegue de euforia y felicidad, diciendo, su madre, ahora sí voy a poder circular por la Ciudad de México sin bronca porque no va a haber tráfico. Entonces, ante un hecho, un juego de fútbol, usted puede reaccionar de diferentes formas. Otro hecho que nos hace reaccionar de diferentes maneras, por ejemplo, es la época del puente Guadalupe Reyes. Hemos visto que muchos se euforizan, se llenan de contentamiento, otros se llenan de espiritualidad, otros se llenan de alcohol, otros se atascan de comida, otros se deprimen, como yo comprenderé, a otros los invade alguna forma de melancolía, otros se encierran en su casa, en fin, un hecho. Los días del solsticio de invierno, que corresponde al nacimiento de Huitzilopochtli, para los que no creen en la venida del Mesías, no sé si porque no se ha demostrado que se viniera o que viniera nunca, o por otras cosas, y pues la reacción es completamente distinta.
un discurso presidencial, la visión que se tiene depende también del carácter. Si nuestra visión individual de un hecho nos pone en conflicto con nuestro mundo, la pareja, el trabajo, la familia, los radioescuchas, el auditorio, bueno, pues entonces podemos suponer que tenemos alguna forma de trastorno de carácter. Eso es lo que quiere decir con anomalías caracterológicas, son reacciones personales. Si no afectan al mundo, bienvenidas, no pasa nada. Si nos afectan en tu relación con el mundo, entonces pueden considerarse patológicas. A usted no le va a afectar que yo no sea partícipe de ir a los juegos de fútbol, en nada. Entonces, si al neurótico Ernesto Lamoglia no le gusta el fútbol, pues eso no le afecta a nadie. Actividad o apatía, expansividad o introversión, extravagancias y caprichos, tosudería o indolencia, cinismo o excesiva docilidad, sugestibilidad o espíritu de contradicción, inestabilidad o inercia, tales son los rasgos que caracterizan a estas anomalías y que atraen la atención de los familiares y educadores en niños, en el medio familiar o profesional de los adultos. Es decir, estamos hablando de los polos del carácter, de los polos de las respuestas conductuales o de las respuestas afectivas. ¿Qué quiere decir esto traduciéndolo? Que si usted no se encuentra en los extremos de la reactividad ante algo, puede ser considerablemente normal. Por ejemplo, uno puede ser activo a veces y ser apático en otras, estar en un justo término medio, o estar entre las extravagancias y los caprichos y estar también en un justo medio, o en el cinismo o en la excesiva docilidad, que sería el caso, por ejemplo, del señor que se mordió la lengua el otro día, mientras está bajo la influencia terrible del poder tras el trono, entonces es dócil, y cuando se enfrenta a un micrófono, entonces es tosudo y es cínico. Se va a los extremos, entonces aquí podemos pensar en un carácter neurótico. Dice el doctor A, esta patología constitucional del carácter se encuentra como una organización preneurótica o prepsicótica en los candidatos a las enfermedades mentales crónicas. Para los psiquiatras de esa época, las enfermedades mentales crónicas eran las neurosis y la psicosis. O bien como candidatos a las enfermedades mentales denominadas endógenas o constitucionales, como el trastorno bipolar, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, o algunas formas de esquizofrenias o de paranoia. Estos trastornos del carácter con frecuencia van aparejados, conectados de retraso intelectual, que no constituyen ni mucho menos un atributo exclusivo. Hoy vemos que no es así. Estos trastornos del carácter, que antes se llamaban neurosis, aparecen no solamente en personas con un grado bajo de intelectualidad, sino por el contrario. Pareciera paradójicamente que a mayor capacidad intelectual, a mayor inteligencia, si existe lo que antes llamaban neurosis, es más profunda y más notoria. De la misma manera que podemos decir que una persona exenta de sensibilidad, pues es muy poco proclive a presentar trastornos afectivos. En cambio, una persona hipersensible va a ser más vulnerable ante sus sentimientos y sus afectos. Otras veces, dice el doctor, ahí se trata de desórdenes patológicos del carácter que se manifiestan con profundas modificaciones de ciertos rasgos del carácter. Sucede a veces que el carácter, sufre una verdadera transformación que contrasta con el sistema de constantes caracterológicas del sujeto. Estas profundas modificaciones de la fisonomía psicológica de la personalidad se presentan especialmente en el comienzo de las grandes metamorfosis del comportamiento, como son las demencias. Una persona que había sido brillante, exitosa, con alegría de vivir, con contentamiento, con una memoria excepcional, en forma brutal, asombrosa y dramática, empieza un cambio total de sus rasgos de carácter y empieza un proceso de deterioro que llamamos demencia. Y esto, aunque sea un cambio en la caracterología del individuo, pues es una demencia, no una neurosis. Estos trastornos caracterológicos son los que con frecuencia se designan como trastornos de la personalidad. Se siguen llamando en su mayoría así, puesto que este desequilibrio psíquico afecta la cohesión y el equilibrio emocional y voluntario entre personalidad y
realidad. Esto es lo que decía en una parte de su semiología el doctor Ey, y era lo que estudiábamos hace muchos años. En su mismo tratado de psiquiatría, que es un libro extensísimo, pesado y a veces denso, el doctor Ey, como todos los especialistas en aquella época, con todos los grandes maestros, destina un capítulo completo a lo que él llamó neurosis de angustia, que es el tema fundamental del programa de hoy. Y él, como subtítulo, le pone estado de ansiedad crónica o constitucional, coma, la personalidad ansiosa. Se entiende bajo este nombre, dice Freud, los comportamientos neuróticos en los que los síntomas más destacados están constituidos por manifestaciones de una angustia permanente. Esta aparece como determinada por el desequilibrio hormono-neurovegetativo, y Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales. No sé por qué, porque alguien que nació en el siglo XIX y empieza a hacer su obra escrita y publicada y conocida alrededor de 1908, pues no veo por qué las tendría que considerar actuales, pero este gurú del psicoanálisis así las llamó. Entendiendo el que estaban inmediatamente unidas a un sustrato orgánico activo, tampoco es comprensible, porque si eran actuales tendrían más que ver con el entorno social y lo que pasaba en ese momento, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. En relación a los estados agudos de angustia, estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad caracterizada desde el punto de vista fisiopatológico por un terreno ansioso, un terreno biológico ansioso, con la distonía neurovegetativa o con síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos eventualmente definida en algunos casos, como es el caso de la histeria de conversión o de la histeria que llamaban, perdón, o la neurosis obsesiva, pero el común denominador de todos estos estados, organizados, netos y definidos o indefinidos y complejos, es la angustia. Y concluye su introducción diciendo que la neurosis de angustia constituye, por lo tanto, una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas más estables y más estructuradas. La primera descripción clínica que hacía el doctor Ey en estos años es la de las crisis de angustia. Y él decía, cuando la crisis es importante, tiene lugar el cuadro del acceso de angustia agudo o crisis emocional mayor. Pero aquí se trata más corrientemente de crisis menos completas, cuyo cuadro clínico se descompone en elementos somáticos y psíquicos con gran prevalencia de la angustia física. Para aquellos entonces, para los médicos era muy importante cuando una persona hablaba de ansiedad o angustia, si ésta se manifestaba nada más en el plano de las sensaciones subjetivas. Es que siento mucha angustia, estoy muy nervioso. Bueno, pero ¿qué más siente? Siente opresión en el pecho, siente temblor, siente taquicardia, siente que le suben las manos. No. Entonces, muchos médicos, y esta era una discusión que teníamos el otro día, no sé, me acuerdo si con Eugenia o con Tony, decían, bueno, es que tiene que haber una diferencia entre el término ansiedad y el término angustia. Y decían, no, contigo, ¿verdad? Y no me acuerdo si decías, bueno, es que dicen algunos que cuando... La ansiedad es como anticipatoria a algo que va a suceder. Y la angustia es de algo que es más real. Pero también decías, y algo que es en referencia a esto, que daba la impresión de que para algunos, sobre todo los médicos y algunos terapeutas, era simplemente ansiedad cuando la sensación era subjetiva, y que era angustia cuando ya había síntomas físicos que la acompañaban. Es decir, alguien puede decir en la calle, tengo miedo, pero algunos dirán, tengo miedo, y este miedo se acompaña de sudor, frío en las manos, de piloerección, que es que se le paren los vellitos, no que se le pare otra cosa, piloerección, los vellitos, pelitos, náusea, sensación de vacío en el estómago, aumento de la frecuencia cardíaca, o sensación, dicen algunos, de que se le cae la sangre, o se le va la sangre a los pies. Entonces, cuando hay elementos somáticos en la crisis, son los que el enfermo pone en primer plano. Aunque digan y mencionen el término ansiedad, angustia, miedo, temor o pánico,
El enfermo casi siempre lo manifiesta como abuela pluma. Pero te dicen de inmediato con tal la contundencia esos doctores que siento que se me sube la adrenalina al cerebro. O como se me hace un hoyo en la panza, o tengo mariposas, o me empieza a latir el corazón tan fuerte y tengo una opresión en el pecho que siento que me voy a morir. O a veces incluso que me salgo de mí mismo, que no soy yo, que algo está pasando. Que se me duerme la cara, se me duermen las manos y tengo una sensación inminente de desastre, algo va a pasar. Eso sí lo refiere el paciente. Y esos son los elementos somáticos de la crisis que hace muchos años la psiquiatría clásica y las ciencias de la conducta tomaban como punto de referencia diagnóstica para ya no hablar nada más de miedo, de temor o de ansiedad. Yo no sé cómo haya dicho las cosas Freud en su momento, el doctor Rey, pero nosotros diríamos a veces, aunque no se puede decir, chinga, pues esto sí está, no nada más es nerviosismo, miedo. Aquí ya hay elementos que nos están señalando que existe una crisis de angustia con elementos somáticos, es decir, del cuerpo. Estos síntomas descritos clásicamente eran los síntomas respiratorios en primer lugar, ante todo la disnea. Cuando uno preguntaba a los maestros, ¿qué cosa es disnea, maestro? Pues decían, pues es la sed de aire, perdón, señor. Esa sed de aire, esta necesidad de aire, eso es la disnea, que puede ser, dice ahí, de todos los tipos y de todos los grados, desde la respiración bloqueada o suspirosa, así es el término castizo, hasta la crisis asmatiforme, y para ciertos autores, hasta la verdadera crisis de asma alérgico. Observándose también excesos de tos, hipo, bostezo, crisis disfónicas e incluso afónicas. Muy cerca de mí existen personas que cuando se tienen crisis de angustia empiezan a toser, se ponen disfónicas y entran en verdaderas crisis de apnea. Falta de aire. Al grado de que se salen del espacio donde estamos y hay que respirar o darles aire. Mi mejor amiga durante toda mi vida adulta, que es una abogada muy distinguida, en cuanto entraba en crisis de angustia empezaba a toser y después se quedaba afónica, de inmediato. Los síntomas vasculares o cardiovasculares en estas crisis, en su elemento somático, decía ahí, son las crisis a veces dolorosas de palpitaciones, de taquicardia, incluso de arritmia, los dolores precordiales, descritos como quemaduras, hinchazones, punzadas, constricciones irradiadas hacia diversas zonas y evocadoras de una angina de pecho. Es decir, lo primero que piensa quien las está sufriendo, como yo comprenderé, es me va a dar un infarto o ahora sí es un infarto, porque después de años de padecerlo y que resulta que no es un infarto sino una sensación precordial por angustia, el enfermo en términos generales dice ahora sí es un infarto. Un poquito parafraseando quizá aquel epitafio que dicen que tenemos los hipocondríacos cuando nos morimos en la lápida que cubre nuestra tumba. ¿Sí sabes cuál es el epitafio de los hipocondríacos? ¿Tú tampoco lo sabes? Dice, no, que no, cabrones. Nos vamos a un corte y regresamos. Como el arroz que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal. Trigueña y hermosa, cual musa, en de cálida tierra tropical.